Hola hermanos, buen día tengan todos ustedes. Hoy vamos a tratar un asunto sencillo, pero como siempre, interesante. No porque yo lo diga, sino porque la verdad es así. Desde el punto de vista que se vea, siempre es interesante y saber, entender, comprender cuál es el significado del sacerdocio actual que rige en la Iglesia Católica. De dónde viene su origen, de dónde se encuentra, y por lo tanto, una vez teniendo claridad sobre ello, se disiparán muchas dudas y entonces lo podremos hacer de la siguiente manera. Así que pues iniciamos con ese trabajo. Cualquier duda, pues déjenla en la bandeja de entrada y estamos disponibles. Bien, las preguntas a responder van a ser las siguientes. Algunos dicen que los sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. Estamos hablando de los testigos de Jehová. Otros grupos dirán que creen en la iglesia, creen en Cristo, pero en los sacerdotes no, por los escándalos que en su momento se han producido. Y bueno, eso pareciera entenderse, pero no. Lo cierto es que hay que comprender, hay que leer, comprender y entender para que esto realmente resulte. Entonces es la intención con la que vamos a trabajar. Así que vamos a hacerlo desde la Sagrada Escritura. Recordemos que todos estos trabajos que los hacemos presentando y les seguiremos presentando tienen que tener base bíblica. Más bien, de hecho, todos tienen base bíblica. De manera que los argumentos que se hagan o se realicen por otras personas o otros criterios, pues si es con la Sagrada Escritura, bienvenidos. Y sobre todo, si son para mejorar, excelente. Si son para destruir, para desvirtuar, pues con la pena. No funciona. Y vamos a iniciar con la Sagrada Escritura desde el capítulo 7, del 1 al 11, y dice así: Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham, y Abraham le dio la 10ª parte de todo su botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí, Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví, que cobran el diezmo, son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Ya ahí encontramos un aspecto. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví, pues de alguna manera Leví
estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo eso, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar, pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando habló de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo. No podía, en efecto, de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Y bueno, hemos visto pues hasta el verso 20, pero continúa, y entonces vamos descubriendo que entonces el primer sacerdocio que existió o que se muestra en la Sagrada Escritura fue un sacerdocio grande, real, divino, tanto que Abraham lo reconoció y como consecuencia le fue a rendir cuentas y le entregó el 10% del botín que había obtenido en la guerra. Entonces también entendimos y comprendimos a través de la lectura que ese sacerdocio anterior, tanto el de Aarón y el levita, fueron imperfectos. Y entonces Cristo viene a tomar o a retomar ese sacerdocio y mejorarlo. Es decir, nos decía que hay un cambio de sacerdocio, cambio de origen y de funciones, y como consecuencia también un cambio de ley. Jesús no salió de la tribu de sacerdotes, sino de Judá, también nos los dice. Y con esta disposición, como lo veíamos en el verso 18, se cancela la anterior ley y Jesús abre esperanza de un nuevo acceso a Dios. La lectura continúa y entonces viene la promesa. Dios juró, tú eres sacerdote para siempre. Vive y salva. Vive y salva. Ese sacerdocio es santo y sin defecto, y elevado por encima de los cielos. Y por eso este sacrificio lo ofreció una sola vez y para siempre. Entonces, veamos que tenemos que ir comprendiendo bien esta figura, porque continúa todo hasta el capítulo 8, en el verso 13. Bien, entonces, ¿dónde se encuentra ese sacerdocio o ese sacerdote eterno? Sentado a la derecha del Padre, a cargo del santuario y tienda verdadera. Y ese sacerdocio celebra una mejor liturgia superior. Es decir, en el cielo hay una liturgia, hay un homenaje completamente eterno hacia Dios a través de su Hijo. ¿Qué cosa es la liturgia? Pues la liturgia es un rito complementado con gestos, con acciones, con oraciones, con canto, y todo eso conforma un culto.
Bueno, pues eso es lo que en la iglesia se hace de una manera terrena, pero el culto y la liturgia que se ofrece en el cielo deben de ser de una espectacularidad bastante grande. Y este sacerdocio es mejor a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y entonces Cristo se convierte en mediador de una nueva alianza, un sacerdocio que medía entre Dios y los hombres. Y de este sacerdocio ya había hablado el profeta Jeremías en el capítulo 31 al verso 33. Entonces, debemos de ir así como que comprendiendo qué es lo que va pasando, cómo podemos descubrir el mensaje que nos hace en ocasiones dudar, porque sí nos los hacen creer. Dice en el Jeremías 31:31, ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo yo que era su Salvador. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano, diciéndoles conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Entonces, comprendemos que la ley antigua, por ser imperfecta, no iba a funcionar por siempre. Entonces, Dios tuvo que crear una nueva alianza. ¿Por qué? Porque la antigua quedó anticuada. Y los ritos en los que se celebraba la liturgia solo valieron hasta Cristo. Con la llegada de Cristo, entonces esa liturgia, ese Antiguo Testamento, esa ley, se quedó en el olvido. Entonces Cristo entra como sumo sacerdote a semejanza, no igual, sino a semejanza de Melquisedec. Y este va a ser ahora el sacerdote del Dios Altísimo. Bien, este sacerdocio es distinto del levita. Debemos declarar, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levita y el sacerdocio de Melquisedec son tres tipos de sacerdotes o de sacerdocio que se encuentran en la Sagrada Escritura. Pero esos no tienen nada que ver con el sacerdocio de Cristo y con los sacerdotes del Nuevo Testamento puestos e impuestos por Cristo. Entonces, este es un sacerdocio nuevo, otorgado por Jesús a sus apóstoles, para ofrecer sacrificios en la tierra por medio de un altar. Eso es lo que hacen los sacerdotes en la Iglesia Católica. Y esa potestad, esa ordenación se da el Jueves Santo, cuando Jesús instituye el sacerdocio, instituye la Eucaristía y sobre todo también el sacramento del amor, con el cual los sacerdotes del Nuevo Testamento tendrán que llamar a los hombres para la salvación. Dice entonces, ya no habrá templo antiguo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El sumo será el Papa Pastor del pueblo católico. Y él es el responsable del cuidado de la Iglesia. Pero comprendamos bien esto, el Papa es responsable de la vida espiritual de los fieles, no de su vida terrena, no de su vida material. Sí, el responsable de la vida material es cada uno de nosotros en particular. Entonces comprendemos que hay una nueva alianza.
un nuevo templo, una nueva organización en la tierra, establecidos por Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Eso lo tenemos que tener bien clarito. Entonces, nueva alianza, nuevo templo, nueva organización en la tierra, establecidos por Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Entonces ya en textos anteriores ya hemos visto, por ejemplo, Marcos 3:13, cómo Cristo llama a sus apóstoles y los invita a trabajar con Él, los invita para que estén con Él, los invita para que sean sus colaboradores. Y como vemos en Marcos 3:13 y siguientes, dice que subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Y así instituyó a los 12 y los llamó apóstoles para enviarlos a predicar y dándoles poder para echar demonios. Entonces, nada más esos son los poderes, no. En el tema de iglesia o de la jerarquía, veíamos cómo Cristo les da el poder de anunciar la buena nueva, es decir, de predicar, de celebrar el culto de la nueva alianza, de lo que estamos hablando, y también de perdón de los pecados, con la cual van guiando al pueblo. En San Mateo 10:2 también encontramos la lista de los apóstoles y nos refiere que Jesús los llama, escoge a 12, le da la primacía a Pedro y lo mismo, les da poderes para predicar, para anunciar la palabra de Dios, para celebrarla y para curar a los enfermos, no tanto del cuerpo sino del alma. Y veíamos que por eso se le llama cura. En San Mateo 18:18 también ahí nos damos cuenta cómo Cristo les da el poder de perdonar sus pecados, así como en San Juan 22:19 y siguientes, ¿no es cierto? San Juan 22:23 les da el poder de perdonar pecados. En San Mateo 10:40, tanto es el poder que Jesús se atreve a decir: el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechace a mí, rechaza al Padre que me envió. Es decir, les da el poder como sus emisarios, como sus embajadores, y tienen la misma autoridad dada por Cristo. En San Lucas 10:16 nos habla de lo mismo. En San Lucas 22:19-20 nos habla de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Y en el verso 29-30 les invita a sus apóstoles, les convence para que estén ciertos de que Él les da el poder y les da la autoridad y los va a elegir como reyes y se sentarán en tronos para guiar a las 12 tribus de Israel. En San Juan 21:15-17 notamos como ahí, estando los 12 reunidos, Jesús le da la autoridad a Pedro para cuidar y para apacentar al rebaño. Y en Génesis 14:18 también ahí está presente Abraham, y entonces pues recibe las indicaciones de Dios. Recibe las indicaciones de Dios. Vamos a ver qué dice Génesis 14:18-19. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Recuerden que nos está diciendo quién era Melquisedec. Entonces era rey de Salem, y de ahí viene la celebración, la liturgia, con pan de trigo y vino de uva. Dice, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo a Abraham: bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra.
y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y entonces nos damos cuenta cómo en virtud de esa bendición, que se prolonga hasta nuestros días, Abraham le otorga la 10ª parte. Bien, entonces vamos comprendiendo eso. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que es la 4. En Isaías 66:21, ya hay una promesa de Dios otorgada por por Isaías, donde nos va a decir que Dios, Yahvé Dios, tomará sacerdotes y levitas para su servicio. Entonces ya Dios viene preparando el camino para lo que será el nuevo sacerdote, o el nuevo sacerdote de Cristo. En Siráside 45:15 nos dice lo siguiente: Moisés en persona lo consagró, Aarón recibió de él la unción con el aceite santo. Así fue como recibió ese privilegio para siempre. No solo él, sino también sus descendientes, y esto mientras duren los cielos. Llevarán a cabo el servicio litúrgico, serán sacerdotes y darán al pueblo de Dios la bendición en su nombre. Entonces, ahí está otro poder que tiene más, el de bendecir como representantes de Dios. Como vemos entonces, encontramos muchos detalles. Si leemos con atención, nos damos cuenta que entonces un hombre, no Cristo, no Dios, pero sí un hombre puesto por Dios, tiene el poder para consagrar a otro, ya que Moisés consagró a Aarón y lo unge con aceite santo. Esto no lo tienen los hermanos protestantes. Estos nomás se autonombran pastores o en algunos casos obispos, pero se autonombran ellos, pero en sí no tienen poder, porque ellos no están autorizados por Dios y por lo tanto menos se ungen con aceite, porque no tienen quien les consagre, ¿sí? Y entonces pues hacen un servicio litúrgico, pero sin validez. ¿Por qué? Porque son falsos, son falsas iglesias, son falsos ministros, son falsos pastores, y entonces pues no hay nada de cierto. Entonces dense cuenta que son además, dice en el 16, elegido de entre todos los seres vivientes. Entonces un sacerdote es una persona humana, pero elegida o escogida para que ofrezca o presente la ofrenda al Señor, así como incensar, ¿sí?, con el agradable aroma, para que así el Señor se acordara de su pueblo y perdone sus pecados a través del sacerdocio. Entonces nos damos cuenta que todo eso se va realizando en el Nuevo Testamento. Bien, ahora vamos a ver el sacerdocio ministerial de Hebreos 10:11, que dice: vamos a buscar Hebreos 10:11 y nos va a decir, bueno, no nos va a decir, sino nos dice lo siguiente: los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. ¿Sí? Ese es el sacerdocio levita.
Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. O sea, ¿qué entendemos esto? Bueno, en el verso 11 nos está hablando del sacerdocio anterior, sacerdocio levita, que aunque ofrecían diariamente los sacrificios, los oficios, aunque lo hacían, no tenían el poder de quitar los pecados. Entonces, todo esto lo va a hacer el sacerdocio de Cristo. Ahora sí. Por eso en la misa, cuando entramos, lo primero que se hace es un acto de contrición y donde le pedimos perdón a Dios. Ahora, nos damos cuenta que son humanos, bueno, porque ya lo vimos en Génesis, pero también en Siráside, y ahora lo vamos a ver en Hebreos 5:1 y siguiente, de 1 al 4. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. O sea, para eso sirve el sacerdote, para presentar ofrendas y víctimas a través del culto, a través de la misa, a través de los sagrados misterios. En el verso 2 es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Comprendemos que entonces a veces somos muy exigentes, pero el sacerdote es una persona humana, no es de tal manera angelical, sino que es una persona tan común como todos nosotros los mortales. Bien. En números 27:15 al 22 nos va a decir otra cosa también interesante. Recordemos que no debemos olvidar las enseñanzas. Todo lo que vamos leyendo tiene una enseñanza realmente profunda. Pero necesitamos estar abiertos a la gracia de Dios para poder ir comprendiendo, porque de lo contrario no entenderíamos absolutamente nada. Vamos a ver qué dice. Dice, Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé Dios de los espíritus, designa un hombre para estar al frente de la comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Entonces, ¿qué significa esto? Que el sacerdote está puesto para que esté al frente de la comunidad, para eso. Y entonces, para hacerlos ingresar a la iglesia a través del bautismo y también para despedirlos cuando las personas mueren o morimos, y entonces Él nos despide para irnos a la casa del Padre. Y entonces vemos que es Dios el que llama a la vocación del sacerdocio. Y entonces, para que no parezcamos a un rebaño sin pastor. Así es, y entonces hasta el verso 23 nos va dando toda la razón de lo que vamos mirando, lo que vamos estudiando, lo vamos comprendiendo. Y nos damos cuenta que entonces la iglesia va bien, no se equivoca. Va con paciencia, en ocasiones se duerme, en ocasiones despierta y así se la lleva. Pero guiada siempre por el Espíritu Santo. Lucas 10, 3, 5 y 9, 16 y 19. Y bueno, Jesús está sabiendo cómo les va a ir a sus sacerdotes. Y no les va a ir nada agradable. Veamos qué dice el verso 3, 10:3. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo somos los católicos? Como lobos, que estamos nada más queriendo devorar al padrecito, al cura, al papa, al obispo,
Y entonces críticas para arriba, críticas para abajo, críticas para un lado. Y quisiéramos ver un sacerdocio o unos sacerdotes, un papa angelical. Pues no, se nos olvida que es un humano, pero con el poder de Cristo. Y repito, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Eso nos debe de llenar de un cuestionamiento. Dice, y fíjense, aquí vienen los detalles. Al entrar en cualquier cosa, en cualquier casa, bendíganla antes. Entonces, ¿qué dijimos que hace el sacerdocio? Una de sus funciones es la de bendecir en el nombre de Dios. Bendíganla, diciendo la paz sea en esta casa. Son palabras divinas. En el verso 9, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Sanar a los enfermos, ¿qué significa? Bueno, si el sacerdote o cura puede curar del cuerpo, magnífico. Pero si no, dirá, confiésenlos, oriéntenlos, perdonen sus pecados. Eso significa sanar a los enfermos. Y anuncien el reino de Dios ha venido a ustedes. Alégrense, Dios no los ha dejado solos. A Dios no lo ven, pero yo soy en su representación. Así que escuchen, pongan atención. ¿Qué dice el verso 16? Quien les escucha a ustedes me escucha a mí. ¿Sí comprenden esto? Quien escucha a un sacerdote es escuchar a Cristo. Quien les rechaza a los sacerdotes rechaza a Cristo. Y el que rechaza a Cristo rechaza al Padre que lo ha enviado. Entonces es interesante. Ahora, ¿qué dice el 19:20? Dice, por ejemplo, miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. A ver, ¿qué serpientes y escorpiones hay? Pues la misma gente que actúa como serpientes, como viboritas que parece que no sabemos decir nada, pero cuchicheamos. Y escorpiones que cuando menos lo sentimos, atacamos. Fíjense, eso significa serpientes y escorpiones. Y poder sobre toda fuerza enemiga. Pero no se preocupen, no habrá arma que les haga daño a ustedes. O sea, Cristo se compromete a cuidar a sus enviados, a sus emisarios. A ver, pero no significa que un sacerdote no se pueda morir. O sea, recordemos que es mortal y que en cualquier momento y de cualquier cosa, llámese pandemia, llámese peste, llámese infarto, el sacerdote se puede morir en cualquier momento. O sea, eso no nos debe de espantar ni quitar el sueño, sino se trata de comprender. Y entonces, bueno, ya vimos aquí lo que vamos mirando. Y vamos haciéndolo pues de una manera sencilla, con la Sagrada Escritura, las retas en la diapositiva, en algunos momentos no es que salgan sobrando, sino que la enseñanza va por ahí. Y luego hay una parte que dice, en el 20, que ya no leí, pero que se encuentra aquí, y dice entonces, sin embargo, alégrense, no porque los demonios se sometan a ustedes, fíjense bien, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, qué dicha tan grande anunciar la palabra de Dios, sobre todo para un enviado de Cristo como es el sacerdote. Entonces, hay veces que las palabras o los consejos que nos da el cura a veces no nos gusta, nos molesta, pero ellos están haciendo su trabajo. Y si nosotros no queremos entender, bueno, pues ellos de todos modos van a cobrar. ¿Y qué cosa van a cobrar? Pues la vida eterna. Ahora que estoy compartiendo estos temas, me preguntaron en Facebook si podía yo dar trabajo a alguna gente de la comunidad. Y pues respondí que sí, pero no hay paga. Bueno, la paga viene hasta el final de la vida. Y entonces, ¿qué hay que hacer para obtener el puesto?
pues el puesto es de un alegre evangelizador que aprenda el curso taller, que aprenda a conocer bien la Sagrada Escritura para que enseñe sin error, y además de eso, pues trabajar para ayudar a muchos. Esa es la finalidad. ¿Cuánto ganamos? Pues nada. Hay veces que la gente nos regala algún dinero, algún obsequio, pero pues eso es algo generoso de parte de la gente, pero en sí pues no cobramos nada. Bueno, sí cobramos, pero lo cobramos en Dios. Y nuestra paga sería que tú te convirtieras al escuchar esto, le creyeras a Dios y vivieras como digno hijo de Dios. ¿Qué dice en Hechos 6:1? ¿Qué hacían y cómo nombraban presbíteros? Entonces, ¿por qué tenemos que ir por acá? Pues porque las dudas nos asaltan. Y entonces la gente a veces se pone a inventar. Y dice Hechos 6:1. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, o sea, iba creciendo la comunidad, hubo quejas de los llamados helenistas. Los helenistas se les conoce a los griegos como helenos, o también griegos, contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en la atención de cada día. A ver, ¿por qué surgieron problemas? Porque según ellos no se atendía bien a sus conocidos. ¿Okay? Entonces, fíjense por qué reclamaban, por qué reclamamos nosotros también a veces, por puras tonterías. Pero bueno, los 12 no desoyeron esas quejas. Reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. O sea, las mesas significa servicio. Entonces, por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. A ver, ya tenemos ahí la clave, cómo se eligen nuevos diáconos. Y entonces tuvieron que elegir a personas capaces, llenas de fe y de Espíritu Santo. Es decir, que no anduvieran con el chisme, con cuentos, con argucias, con mentiras, con murmuraciones, sino personas rectas, que sean capaces de no desvirtuar la doctrina. Eso significa estar llenos de fe y de Espíritu Santo. Cuando oímos hablar a alguien y empieza a hablar mal de alguien más, ese no es una buena persona. Eso nos indica que entonces nosotros debemos de modificar nuestro modo de hablar, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, porque con ello nos descubrimos tal y como somos. Y entonces eligen a través de la gente, le dieron permiso a la gente que eligieran, y la gente eligió. Y entonces nombraron a 7. Y entonces ahí están los nombres. Ahora, ¿cómo les dan autoridad? Se pusieron en oración. Seguramente estuvo el Espíritu Santo ahí y les impusieron las manos. Y entonces fue un gran alivio esa petición, porque los apóstoles que hacían todo ese trabajo ahora lo delegan a los diáconos. Y ellos dicen: nosotros nos vamos a dedicar de lleno al ministerio de la palabra, ya que ese es lo más fuerte que les encargó Jesús. En Hechos 14:23 resulta también interesante porque pues necesitamos ver si esto que hicieron los apóstoles tiene repercusiones en los demás lugares, parroquias, territorios o diócesis, ¿sí?
Entonces dice el 23, en cada iglesia designaban presbíteros. Ah, caray, entonces eso significa que la iglesia desde el principio estaba organizada. Y entonces había o nombraban presbíteros. ¿Cómo lo hacían? Después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Entonces nada más oración no, también ayuno. Seguramente que una vida recta, una vida de gracia, y entonces eso es signo de que tienen Espíritu Santo. Bien, en Hechos 15:4. Este también es interesante, porque las decisiones que se toman en la iglesia, las decisiones que toman el Papa, los obispos, o los obispos con sus presbíteros, se deben de obedecer. Y dice 15:4. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Es decir, daban testimonio de todo lo que Dios había hecho en ellos. Y entonces Dios avalaba las decisiones que realizaban los apóstoles. Así es. En Hechos 16:4 nos va a decir lo siguiente. Sí, ya les platicaron su experiencia de Dios, pero ahora también les van a decir, a su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Cuando se emite una ley o se dicta, la ley no es para que se lea nada más y ya quede en el olvido, sino para que se ejecute, para que se cumpla, para que se obedezca. Y entonces nos damos cuenta que a veces en la iglesia nos leen algún decreto, algún requerimiento, alguna necesidad, alguna exhortación en la que los católicos debemos cumplir y obedecer. Recuerden, los mandatos, las leyes son para obedecer, no para discutir. Pero bueno, a veces nosotros pensamos al revés. Bien, estamos en Tito 1:5-9 y vean, estamos siguiendo el tema del sacerdocio, cómo lo planificó Cristo y cómo la iglesia primitiva lo ha ido ejecutando, cómo lo ha ido ejerciendo, para que no nos entumamos, porque luego andamos queriendo modificar todo. Y dice 1:5-9, te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes. Para eso te dejé, para eso te puse, para eso te nombré, y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. O sea, no es lo que tú quieras hacer, es lo que te ordené, es con lo que te instruí. ¿Sí? Y entonces, seguramente que Tito, que era obispo, y entonces lo mandan a Creta y le dice, resuelve los problemas existentes de divisiones y de cosas y corrígelas. Y nombra presbíteros, pero como debe de ser. Vamos a encontrar en el verso 9, nos dice cómo debe de ser un sacerdote. Cuando habla, desde el 8, al contrario, que reciba con facilidad en su casa, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso y dueño de sí mismo. Cuando hable, que esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, y sea capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Entonces aquí encontramos varios detallitos. Uno, que no se desvíe de la doctrina que aprendió, que se le enseñó. Y diría San Pablo que desde la niñez conoces. Que estés apegado a lo que es seguro, a lo que Dios dijo,
no a lo que tú crees, a lo que tú piensas, sino a lo que dice la Sagrada Escritura, a lo que dejó dicho Cristo. Y que esté de acuerdo con la doctrina, quiere decir con lo escrito y con lo que se habla. Y al mismo tiempo sepa rebatir. O sea, entonces también la iglesia tienen derecho y tienen obligación de rebatir a los que nos equivocamos, para ponernos cada quien en nuestro lugar y para orientarnos a lo que es la sana doctrina. Hoy, si tenemos muchas sectas, es porque cada quien predica su doctrina y no predican la doctrina de Cristo. Y entonces son muchos los que la atacan. Y en numerosas ocasiones, a veces ya no son tanto los protestantes los que atacan a la Iglesia Católica, sino los mismos católicos somos los que atacamos a la misma Iglesia y a la doctrina. ¿Y por qué dice el verso 10? Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo en los de origen judío. Y dice en el 11, hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. Fíjense cómo nos está clarificando aquí de las sectas, no de estas que hay actualmente, sino de otras que han existido a lo largo de los siglos. Y entonces hay que convencer a los que la contradicen. Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4. Dice: ahora, hermanos, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, sí, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, sí, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Caray. Entonces vamos a entenderlo al revés. Vamos a decir, bueno, entonces como hay diversos ministerios, pues entonces mi iglesia que voy a fundar o que estoy fundando también entra aquí. No es cierto. Está hablando de los ministerios y dones, pero dentro de la Iglesia Católica. Todas las inspiraciones que Dios da en la Iglesia Católica están correctas, están permitidas. Y no hay que olvidar que son el mismo Espíritu. Hay diversidad de obras, sí, pero es Dios mismo el que las inspira. Pero no está diciendo ahí que grupos ajenos, cada quien tome para sí mismo cualquier cosa que se le ocurra y diga que es un don de Dios. Eso jamás. Primera de Corintios 11:23 al 27. Y dice San Pablo: a ver, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. O sea, yo aprendí, a mí me enseñaron y a la vez se las transmito. Y cuenta: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y en el 25 dice lo mismo del pan, del vino. Bien, y en el 26 ya nos dice: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examínense, examinen su conciencia y luego, si creen posible, podrán comer el pan y beber de la copa. Cuidado, no te vayas a equivocar. Creo que la palabra de Dios es clara. Hebreos 13:1. Entonces, si vamos siguiendo la enseñanza, nos vamos dando cuenta que no nos hemos desviado, que vamos bien, nada más que no debemos de perder la brújula. Entonces, estamos comprendiendo perfectamente bien. ¿Qué dice 13:1? Manténgase el amor fraterno. A ver qué pide: mantener el amor fraterno entre todos nosotros, los que nos llamamos cristianos católicos. No está hablando de ningún grupo en especial. Bueno, sí, el catolicismo, pero de otro grupo ajeno no.
Está hablando de una misma iglesia, un solo Señor, un mismo Espíritu. Y entonces hay que mantenerse en el amor fraterno. Y dice que en Antioquía, en la iglesia, había profetas y maestros. Y hasta los menciona Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managen, que se había criado con Herodes, y Saulo. Bien, en Efesios 4, 1 al 6 y 13, pues nos recuerda también esto que estamos hablando acerca de lo que es la unidad dentro de la iglesia. Porque se nos olvida con frecuencia que la iglesia que fundó Jesús es una. Y entonces, Efesios nos va a clarificar y nos invita nuevamente a la unidad, al amor fraterno. Y nos dice así: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Ah, caray, ¿cuál vocación yo he recibido? Pues la de ser católico, la de ser bautizado, la de ser de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Pues como buenos cristianos, como hijos de Dios. Esa es la vocación que hemos recibido. ¿Y cómo la vamos a demostrar? Sean humildes y amables, comprensivos, sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Habla de un solo espíritu. Mantenernos en un solo cuerpo. Es la forma en que vamos a manifestar nuestra fe, nuestro amor a Dios. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Y entonces, ¿cuántas iglesias hay? Pues una. ¿Cuántos dioses? Uno. ¿Y bautismos? Uno. Sí, entonces San Pablo nos invita a la unidad. Ahora, ¿qué dice el verso 13? Vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. ¿Está difícil? Sí. Mantenerse en la unidad de pensamiento, de fe, de hermandad, de fraternidad, sí es muy difícil. Pero esa es la forma de imitar a Cristo para alcanzar su plenitud en Él. Bueno, pues estamos invitados, estás invitado. ¿Qué dices? No quiero, pues no quieras, está bien, ahí quédate. Pero la invitación está, y está puesta. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 8? 1 Corintios 15, 8. Nos dice: y se me apareció también a mí que iba a decir el aborto, el último de todos. Dice, ni siquiera soy digno. San Pablo no se considera digno. Seguramente que tú tampoco te consideras digno de ser cristiano católico. Pero alégrate, Dios te ha llamado. ¿Cuántas veces no has perseguido a Cristo? Dice en el 9, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado católico, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántas veces has perseguido a la iglesia de Cristo? Con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones, con tus malos comentarios. Hechos 8:18. Vamos a buscar Hechos 8:18. Sí, ya está escrito en la diapositiva, pero yo se los voy leyendo de la Sagrada Escritura. Si no, voy a parecer falto de palabra de Dios. Entonces, vamos a recordar 8:18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los
apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que no cualquiera puede imponer las manos. Solo una persona que ha sido elegida y consagrada puede imponer las manos. Entonces, ahora, dos cosas. Nadie puede imponer las manos si no lo ha llamado Dios, si no está consagrado. Segundo, ¿cómo un pastor se atreve a imponer las manos a los que se llaman sus fieles? A través de las manos del sacerdote te están transmitiendo el Espíritu de Dios, el bueno. Y el pastor, al imponerte las manos, también te pone el Espíritu, pero el Espíritu malo. Te darás cuenta que cuando a alguien le imponen las manos, cuando se pasa protestante y se deja que le impongan las manos, hablar de la religión católica es como mentarle a la mamá. Ya no acepta nada, porque ya recibió la imposición de las manos de su pastor y le transmitieron el espíritu del error, el espíritu diabólico, el espíritu del mal. Entonces no se dejen a la ligera que alguien les imponga las manos. No, solo en la Iglesia Católica, fuera de él nada. Entonces vean lo que sucede cuando nosotros no entendemos, cuando no clarificamos. El otro aspecto que les quiero decir sobre lo mismo, que entonces muchos quisiéramos tener ese poder de imposición de las manos, y este tal Simón pues lo quería comprar y no se lo dieron, porque ese es un don de Dios y ese don es gratuito. Y quererlo obtener con dinero es cuestión de condenación. Así es. Fíjense nada más qué interesante. Y entonces, ¿qué le pasó a este Simón? Véanlo en el verso 20. Lo mandaron al infierno. Tienen el poder los apóstoles de mandar al infierno a quien les plazca, a quien les haga enojar. Y por esa razón no hacemos enojar al Padrecito. La gente sabe que con el Padrecito no hay que meterse. ¿Sí? No solo de palabras, sino de obra. O que me pongo yo a discutir con el Padrecito, le alegue yo, se lamente yo. No, para nada, me expongo que me manden al infierno. No, por ahí no me meto. ¿Sí? Hechos 20:28. Vamos a ver, ¿cómo sigue esto? Hechos 20:28. También este texto me ha resultado muy interesante, porque vamos comprendiendo cómo funciona Dios. ¿Por qué está así? No sé por qué decirle, pero buscar los textos en la Sagrada Escritura pareciera un rompecabezas. Y solo aquel que se dedica a esto, que le dedica tiempo a Dios, entonces Dios le permite descubrir. Y es lo que lo estamos invitando desde el principio, desde el primer tema. Si ustedes lo recuerdan, vuélvanlo a releer, y entonces hay unas exigencias. Y si tú entras dentro de estas exigencias, Dios se va a mostrar a ti. Pero necesitas perseverar, necesitas esfuerzo, necesitas dedicarle tiempo, necesitas trabajar con humildad junto a Él. Y entonces dice el 20:28. No es cierto. 20:28, sí es cierto. 20:28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. A ver, ¿quién puso a los obispos? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Entonces no los puso Juan Camaney, sino los puso el Espíritu Santo. Pastoreen la iglesia del Señor. A ver otra vez, ¿de quién es la iglesia? Del Señor. ¿Y qué tiene que hacer el obispo? Pastorear. ¿Qué significa pastorear? Alimentar, con predicación, con palabra de Dios, con sacramentos, con Eucaristía, con oración. ¿Se acuerdan lo que hemos leído?
¡Ey! Con ayuno. Eso se llama pastorear a la iglesia. Y entonces recibe dos poderes el obispo: cuidar y pastorear, que fue lo mismo que le dijeron a Pedro en San Juan 21, 15, 17. ¿Sí? La iglesia es del Señor y Él la compró. Óiganlo bien, esa iglesia católica que muchos desprecian, la compró Cristo con su propia sangre. ¿Y por qué recomienda esto San Pablo? Lo recomienda porque dice en el 29: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos católicos convertidos al protestantismo, surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Apenas llevas un mes, llevas 2, 3 temas leídos y crees que ya lo sabes todo. No, 3 años y medio se quedó San Pablo con esta gente para que entendiera, para que comprendiera. Y les dijo: van a entrar, van a venir, se introducirán dentro de ustedes mismos, surgirán hombres perversos. Primera de Corintios 15:1. Primera de Corintios 15:1. Espero que no se cansen, porque esto es de estar sentado, hay que estar escuchando, hay que estar leyendo la Sagrada Escritura, hay que estar en una palabra un poco dispuesto para esto. Y dice 1 y siguientes: quiero recordarles, hermanos, la buena noticia que les anuncié. A ver, ¿se acuerdan del catecismo? Bueno, eso es lo que les está diciendo. Quiero recordarles, hermanos, la buena noticia o la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y van perseverando en ella, y por ella se salvarán. Pero si la guardan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, a no ser que hayan creído cosas que no son. Entonces, y viene la enseñanza. En primer lugar, les he transmitido esto como yo lo recibí o me lo enseñaron: que Cristo murió por nuestros pecados, está en el credo; que fue sepultado, está en el credo; que resucitó al tercer día, está en el credo; que se apareció a Pedro, está en el credo; que después se dejó ver por más de 500, eso no está en el credo, pero está. Que se apareció a Santiago y enseguida a los apóstoles, lo sabemos, está en la Sagrada Escritura. Que después se apareció a San Pablo, Hechos capítulo 9. Fíjense entonces cómo debemos de estar firmes en la fe. Firmes, firmes, firmes. Segunda de Corintios 5, 19, 6, 1. Segunda de Corintios 5, 19, del 6 al 1. Dice: pues en Cristo Dios nos estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. A ver, entonces, ¿quién es el que perdona pecados? Dios. Cristo. Pero, dice, pero ahora a nosotros nos ha encargado, nos ha entregado ese poder de la reconciliación. Y dice en el verso 20: por eso nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Qué significa? ¿Quién es un sacerdote, un presbítero, un obispo? Un embajador. ¿Y qué es un embajador? Un representante del gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, en el sentido espiritual, es Dios. ¿Y para qué? Para exhortarlos por nuestra boca en nombre de Cristo. Les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Es que yo no me confieso con un humano, pues ese es tu asunto.
Es que yo me confieso en la esquina de mi casa, pues si crees que eso te salva, ahí síguete. No te vayas a quedar petrificado. O que yo frente a un árbol, un palo, pues si el palo te da el perdón de los pecados, pues ahí quédate. Pero si no, como dice San Pablo, déjate reconciliar con Dios. Te lo suplico, te lo ruego. Bien, entonces, si creen que eso está incorrecto, pues ustedes me dicen. Hebreos. Ya andábamos por la 10, se me borró el cassette. Bien. Hechos 20:24. Otra vez. Hechos 20:24. Ay, quítate nota nueva. Hechos 20:24. No le hagan caso a las voces extrañas. Esas nomás vienen a perturbar. Pero 20:24. Dice, pero ya no me preocupa mi vida con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. ¿Cuál es la misión? Ya no me preocupa mi vida, ya no. ¿Cuál es mi preocupación? Anunciar la buena nueva, noticia de la gracia de Dios. Eso es lo que le debiera de interesar al sacerdote. No andarse preocupando por su vida, sino por anunciar la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, entonces vivir un ministerio de obediencia. ¿A quién? A Cristo. Hechos 5, 1-11. Fíjense cómo actuamos los católicos. Y esto, aunque lo hemos leído en otros textos y para otros temas, la situación es, digamos que visto el mismo problema desde un punto de vista y otro. Si tan grande es el ministerio de los apóstoles, entonces tenemos que comprender el poder y el alcance de ese poder que Dios les da. Y entonces aquí nos cuenta la historia que hemos visto, el fraude que hizo Ananías y Zafira, ¿sí? A través de la venta de un terreno, es lo de que va a tratar y que ya lo hemos tratado. Entonces se ponen de acuerdo, venden un terreno, cobran determinada cantidad y quieren engañar a los apóstoles. Y entonces, ¿qué les pasa? Que con el poder que tienen los apóstoles se mueren. Se mueren, se van al infierno por querer engañar a los apóstoles. Engañar al presbítero, al obispo, es querer engañar a Dios. Apocalipsis 14, 1, 6. Ahora vámonos hasta el libro del Apocalipsis, hasta el final. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, porque también está interesante. A ver, 14, del 1 al 6. Tuve otra visión. El cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero. A ver, ¿quiénes eran? 144,000 bautizados, para que nos demos a entender. 144,000 bautizados. ¿Y cómo se reconocían? Por la marca que recibieron en el bautismo y la confirmación en la frente. Y dice, un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. ¿Qué estaban haciendo esos 144,000 marcados? Alabando excelentemente al Dios Altísimo.
Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres. Ah, caray. Está hablando entonces de sacerdotes que no se mancharon con mujeres, que no tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Eso quiere decir que entonces es grave que una mujer se meta con un sacerdote porque le hace perder la gloria. Fíjense nada más, la mujer sirve de perdición. Bien, son vírgenes, se mantuvieron castos. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos son como las primicias que han sido rescatados de entre los hombres para Dios y el Cordero. O sea, aquellos sacerdotes que se han permanecido fieles tienen un valor incalculable a los ojos de Cristo. Desgraciadamente los que pecan, que son muchos también, pues no van a tener esa gracia y esa dicha. Vean cuán interesante es respetar y mantener alejados del pecado a los sacerdotes. Por eso nos piden oración para ellos. En el 5, en su boca no se encontró mentira. O sea, siempre hablaron con la verdad. ¿Se entiende lo que es un sacerdote? En su boca no se encontró mentira. Son intachables. No todos, aclaro, no todos. Sí, no todos, pero igual también tienen que perseverar como nosotros. Luego, vi otro ángel que volaba por lo alto del cielo trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y en el 7 gritaba con fuerza: rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales del agua. Ah, caray, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la tierra? Adorar a Dios, alabarlo. Por eso cuando vamos a misa, hay mucha gente que no quiere cantar, que se aprieta sus labios para no hacerlo. Entonces, si nosotros no somos capaces de adorar a Dios y alabarlo desde acá, pues imagínense lo que va a pasar. Nos podríamos quedar fuera. Luego entonces, 1 de Timoteo 6:12. 1 de Timoteo 6:12. Y dice así: pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Esto es un mensaje para los sacerdotes, es cierto, pero también se aplica para nosotros. Y entonces, ¿por qué nosotros? Porque nosotros también hemos sido ungidos. También nosotros se nos dieron los dones de sacerdote, profeta y rey. Y entonces, ¿a qué nos invita? A pelear el buen combate de la fe, a conquistar la vida eterna a la que hemos sido llamados y por la que hicimos hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. ¿Se acuerdan que en la misa, antes dirías, es que estaba yo chiquito, no me di cuenta? No, pero ahora sí. ¿Se acuerdan que nos dicen, vamos a hacer el credo? ¿O vamos a profesar nuestra fe? Ah, pues de eso se trata ahí y en todos lados. Bien. Génesis 7, 1 al 3. Porque muchos no queremos entrar en la iglesia y sentimos que no es para nosotros y solo para las viejitas o para las quedadas. Y como ven, no es así. Sino que quien no quiere entrar a la iglesia, pues se va a quedar fuera, con la pena. ¿Lo digo yo? No, para nada. Lo dice Apocalipsis capítulo 1 al 3. Capítulo 7, verso 1 al 3. Dijo Yahvé a Noé:
entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros tomarás contigo 7 parejas de cada especie, cada macho con su hembra. De los animales puros tomarás un macho con su hembra. Del mismo modo, de las aves del cielo tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, con el fin de que se conserven las especies sobre la tierra. ¿Eso qué significa? Esto significa mucho, que la iglesia es como la barca en la que entraron en los tiempos de Noé. Y si tú no quieres entrar en la iglesia, si crees que es mucho pedirte, pues no entres. Pero recuerda que Él les pasó a los que no entraron en ese tiempo en el arca de Noé, murieron ahogados. Y entonces, no sea que te quedes o nos quedemos fuera por no entrar en la iglesia y nos vayamos al infierno. Entonces piénsalo, ahí tú decidirás. ¿Qué dice segunda de Juan 8? Está acerca del Apocalipsis, casi juntito. En la segunda de Juan no tiene capítulo, nada más es el puro 1, 8. Y dice, tengan cuidado, tengan mucho cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. O sea, ahorita no hay paga, no ves nada, pareciera que no cobras. Pero si te esfuerzas, si le pones ganas, si le pones enjundia, voluntad, si te conviertes a Dios, estudias, te preparas, ayudas a Dios a llevarle almas, vas a tener una buena paga. No sea que te desanimes y pierdas lo que ya habías ganado. Siracide o Eclesiástico, capítulo 7, verso 23. Vamos a ver por dónde anda. Siracide. Estoy en Siracide. Sirácides es en el capítulo 7, 29. 7:29. Y dice así: rinde homenaje al Señor con toda tu alma y respeta a sus sacerdotes. A ver, otra vez. Rinde homenaje al Señor con toda tu alma y respeta a sus sacerdotes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Amar a sus sacerdotes, respetarlos. Y en el 30 dice, ama con todas sus fuerzas al que te ha creado. Y no abandones a sus ministros. Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su parte como se te ha mandado. Las primeras cosechas de tu campo, el sacrificio por el pecado, el lomo de las víctimas, las ofrendas santas y las primicias de las cosas sagradas. ¿Para qué es? Pues para que viva. Para eso es. Así es. Entonces, no sé si te sirve esta enseñanza. Ahora, ¿nosotros participamos del sacerdocio común? Claro. Y dice en Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Pero ustedes los tendré como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces participamos nosotros del sacerdocio común y por el bautismo estamos ungidos como reyes, como sacerdotes y profetas. Y entonces bajo esas circunstancias, si somos de Dios, entonces hemos sido constituidos como reino de sacerdotes, una nación santa, una nación consagrada. Bueno, pues eso depende de ti. Primera de Pedro 2:5. Si se dan cuenta, andamos de un extremo a otro, pero para nuestra salvación, no se desanimen. Que yo no me desanimo, pues entonces no veo por qué ustedes sí. Entonces, Primera de Pedro.
Primera de Pedro 2:5, y dice: también ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Edifíquense, estudien, crean, acérquense a los sacramentos. Edifíquense, pasen a ser un templo espiritual. Ya hemos hablado del templo. Vean el tema de cuerpo y sexo. Está, me parece que fuerte e interesante. No nos quedemos fuera. Por favor, por caridad, no nos quedemos fuera. Bien, vamos a la parte final. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. 1:6 dice: Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados. O sea, la iniciativa ya la tomó Dios al llamarte a nacer en un pueblo mexicano, en un pueblo católico, en una familia cristiana, en un pueblo cristiano. Ya nos mostró su amor y ya nos perdonó nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. Entonces, ¿qué somos? Un reino de sacerdotes, hemos sido purificados. 5:10. Vamos a ver quiénes somos. ¿Quiénes somos los bautizados? Porque eso es a lo que no le damos importancia. 5:10. Y dice: los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Cómo ven? Ahora vamos a 26. Y van a decir: está manipulando la escritura. Bueno, pues si así lo quieren ver, pues entonces sí. Pero si no, échenle ganas. 26. Feliz y santo es el que participa de la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías, y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Entonces, ¿quién es feliz? El que participe de la primera resurrección, porque después la segunda ya no nos va a hacer nada, dice. Entonces lo que importa es la primera. ¿Sí? Y después dice: y vamos a ser sacerdotes con él durante 1000 años. 1000 años es una palabra simbólica. Entendámoslo así, es la eternidad. 1000 años es un número, digamos, llamémosle infinito. Es un número simbólico. Entonces, reinarán con él 1000 años. Serán sacerdotes del Dios y de su Mesías. Y bueno, ya ahora comprometémoslo. Bueno, ¿por qué se viste como se viste? Pues vamos a ver qué dice el Levítico. ¿Por qué se viste así? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo vistió? ¿Por qué se viste de la manera en que viste? Pues vamos a preguntarle a Dios. En el capítulo 16, 32, nos va a decir por qué se viste como se viste. Dice: el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, en lugar de su padre, hará la expiación. Y aquí viene: se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. ¿Sí? Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Entonces, ¿cómo se debe de vestir? Pues de una manera regia. Y cuando hablamos de una manera regia, ¿qué significa?
como rey, como sacerdotes de sacerdocio del reinado de Cristo. Entonces, por eso se vistan así, elegantes, bellos, guapos, ¿sí? Con vestiduras de lino, y son vestiduras sagradas. El pastor no hace eso porque no conoce la Escritura, porque ya se salieron de la doctrina, y entonces ellos hacen lo que, según ellos, lo que dice la Escritura, pero no es cierto. Con esto vamos descubriendo que la Iglesia Católica no se ha equivocado, que sigue como Cristo la diseñó, que funciona y que nos va a llevar a la salvación. Bueno, pues perseveremos en la religión católica, conozcamos la fe, conozcamos la Sagrada Escritura, conozcamos el catecismo, los documentos, para que no nos engañen. Bueno, pues si hay preguntas, háganmelas saber, y con mucho gusto hemos explicado de una manera detallada, con calma, con paciencia, a manera de que se pueda entender. ¿Qué es pesado? Sí, porque no hay imágenes, no me ven, entonces no hay interacción con ustedes, eso es cierto. Por eso me gustan más las exposiciones presenciales, pero bueno, de alguna forma Dios nos permite llegar a más personas, y no soy tan importante como para que todos me vean. Entonces, pues que esto les ayude a clarificar por qué el sacerdocio y la diferencia de sacerdotes y de pastores evangélicos y todo ese rollo. Entonces, quiera Dios que esto les ayude a su comprensión, a su crecimiento en la vida de fe, en la vida de la iglesia. Y no olviden compartir el tema, no olviden tocar la campanita, suscribirse, darle me gusta, enseñarlo, bajarlo, copiarlo, aprender de ello. Pues que Dios quede con ustedes y hasta la próxima.